Dios es todo para mí. ¿Recuerda que vimos la semana pasada? ¿Sí se acuerda? ¿Sí lo recuerda? ¿Recuerda que hablamos de una tormenta en un barco? No te vayas sin Él, no partas sin Él. Al que está a su lado, acuérdese, no partas sin Él. No zarpe sin Él, no salga sin Él. Cualquier cosa nos puede faltar en el emprender cada día, pero no nos puede faltar Dios, no nos puede faltar su presencia. Ella no puede faltar a tu vida, no puede faltar. No es ni siquiera parte de tu equipaje, es la esencia de tu viaje. Es la razón de ser de tu zarpar, de tu emprender algo. Amén. Pero vimos que cuando uno parte sin Él se puede encontrar en medio de tormentas. ¿Y en cuántas tormentas nos hemos hallado por zarpar sin Él? Pero también vemos que Dios nos libra, que Dios en su infinito amor e infinita misericordia no nos pierde de vista. Así nosotros nos le hayamos escabullido. Pero Él no nos pierde de vista. Él no te ha perdido de vista. Dile al que está a tu lado, Él no te ha perdido de vista. Pero hablamos de que íbamos a ver hoy, bueno, ¿y qué pasa cuando yo soy enviado y parto? Porque Él me manda a partir y me encuentro en medio de una tormenta. Bueno, vamos a ver eso hoy. Entonces vamos a llamar hoy nuestra reflexión de esta mañana, soy enviado. Soy enviado. Dígale al que está a su lado, Dios me mandó. Dios me envió. Padre, muchas gracias por tu palabra que no ha vuelto ni volverá vacía, Señor. Tú en cada escena de los discípulos en la tormenta tienes una reflexión para nosotros. No fue adrede que escribieran esta escena 3 veces, Señor. Pero en cada una de ellas tienes algo especial para hablarnos. Y la semana pasada te revelaste como ese yo soy, Señor, como ese Dios poderoso. Y hoy queremos aprender más de ti, de lo que tienes para enseñarnos, para mostrarnos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Juan Hus fue un hombre de la República Checa y él fue uno de los avivadores de su época en el año 1415. Él murió en la hoguera. Lo condenaron a morir en la hoguera por predicar el evangelio. Y él me llamaron la atención 2 frases de él. Una decía, prefiero herirlos con la verdad a matarlos con la mentira. Prefiero herirlos con la verdad a matarlos con la mentira. Y cuando prendieron la hoguera y lo pusieron en la hoguera porque querían que negara la fe, que lo que predicaba era mentira. Él dijo, si con mi sangre tengo que sellar lo que he escrito y la verdad que he escrito y he predicado del Evangelio de Jesucristo, entonces estoy dispuesto a sellar mis enseñanzas con mi sangre. Y cuando prendieron la hoguera, él empezó a cantar y a alabar al Señor. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Estos 3 relatos de Jesús caminando sobre el agua, sobre el mar, tiene como antesala la multiplicación de los panes y las peces y la alimentación de los 5,000. Dice la palabra así en el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjese que en el relato anterior, en el de Juan, no nos cuenta que él les dijo que fueran. Nos dice que ellos partieron y él se quedó en tierra, lo dejaron, ¿cierto? Pero en este relato sí nos dice que él los mandó a que fueran. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, o sea, entre 3 y 6 de la mañana, entre las 3 de la madrugada, de ahí para allá, vino caminando a ellos. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar,
pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Y por qué no lo habían entendido? Dice ahí: por cuanto estaban endurecidos de corazón. En la escena anterior, Él quería revelarse como ese Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él se identificó como el yo soy. No temáis, yo soy. Aquí les dice: tened ánimo, yo soy, no temas, no temáis. Pero aquí nos narra cosas que no había en el otro, como que estaban endurecidos sus corazones, como que Él fue el que los mandó, como que no habían entendido lo de los panes. Como un hombre natural multiplicó y alimentó a más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. ¿Cuántas cestas sobraron en esta escena? Dice que 12, y 12 es número de gobierno. Y es que Él gobierna sobre todo. Pero en esta escena Él quiere traer cosas a la vida de ellos. Y una de ellas es quebrantar la dureza de sus corazones. Las tormentas tienen como propósito quebrantar también las durezas de nuestros corazones. Miremos algunas cositas. Dios me guió a hacerme varias preguntitas. Si soy llamado y enviado, entonces, pregunta 1, ¿por qué nos vemos en medio de diversas tormentas y pruebas? Y número 2, ¿por qué parece como que la decisión que tomamos de ir fue equivocada? ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado hartas veces. Y yo a veces le digo: Señor, ¿en qué garimatías me metí? Si me llamaste, si fuiste tú, Señor, porque esta vaina está brava, esta vaina está tenaz, Señor. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde me perdí? ¿En qué parte de la historia me salí del cuento? Y estoy como en otro cuento, Señor. Y no es así. Jesús no nos engañó. Él fue claro cuando dijo lo siguiente: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Eso lo encontramos en Mateo 10:16 y en Lucas 10:3. Y otra cosa que dijo fue: como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, recuerde qué tipifica el mar. ¿El mar tipifica qué? El mundo. El hecho que fuera esa hora de la cuarta vigilia es donde la oscuridad es más intensa. Cuando ya va a amanecer, la oscuridad es más intensa. Y eso es tipo del mundo. La tormenta es tipo de la convulsión que experimenta el mundo. Y Él vino caminando sobre las aguas. Y con esto con una escena quería mostrarles algo que Él ya les había dicho: no temáis, yo he vencido al mundo. Y Él caminó sobre las aguas venciendo este mundo. Él caminó por este mundo, pero el mundo no tuvo influencia en Él. El mundo, su doctrina, sus normas, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, ni los deseos de la carne tuvieron influencia en Él. Él caminó sobre este mundo victorioso, victorioso. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No vino como Dios, vino como hombre, pero Dios estaba con Él, con Él. Y todas las cosas que hizo, caminar sobre este mundo, en esa victoria que caminó, fue porque estaba revestido del poder de Dios y fue porque Dios estaba con Él. Porque era un hombre natural, haciendo cosas sobrenaturales. Y podía hacer cosas sobrenaturales porque aquel que es sobrenatural estaba con Él. Amén. Él estaba con Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Lo encontramos en Juan 16:33. Para eso fue que caminó en este momento sobre las aguas, para revelarse a ellos como el vencedor de este mundo, que había venido para vencer y venció. Pero que si nosotros estamos en Él, también somos en Él más que vencedores. Hay otra escena que de esa vamos a hablar después, como Pedro camina sobre las aguas, igual que Jesús. Pero note que en este pasaje no les dice, ¿por qué dudaste? Es en el otro que vamos a ver después. Pero aquí quería quebrantar sus corazones. Aquí quería atropellar la dureza de sus corazones. Quería manifestarse a Él, que ellos pudieran entender que ese yo soy que se estaba revelando a sus vidas iba a estar con ellos para siempre, que Él era el que iba a hacer esas cosas. Él mismo decía, el Padre que está en mí, Él es el que hace las cosas. Y así como el Padre estaba en Él y hacía las cosas, ahora Él está en nosotros y Él es el que hace las cosas. Tú y yo somos instrumentos, pero tenemos que creer que Él está ahí. Él está en este lugar. Amén. Y no depende de si siente frío, si siente calor. Eso es cuestión del clima, o cuestión de que se me subió, se me bajó la tensión. Pero ¿puede Dios dejarse sentir de ti? Claro, se puede dejar sentir de mí. Pero no puedo depender de qué siento, qué no siento, de qué veo, qué no veo. Solo tengo que saber que el Dios Todopoderoso está conmigo y en mí. Amén. Está conmigo y en mí. Soy enviado, pero hay tormentas. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Primera de Pedro, capítulo 4. Voy a pedirle que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 12. Allí tiene un pequeño subtítulo que dice, ¿cómo? ¿Cómo dice? Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tremendo, ¿no? ¿Usted de qué se sorprende que está en la cárcel como si algo extraño le hubiera pasado? ¿De qué se extraña? Fuiste vendido como esclavo y traicionado por tus propios hermanos y vendido por tus... ¿De qué te extraña esa circunstancia que le ha venido? Sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre mí. Diga, el glorioso Espíritu Santo reposa sobre mí. Reposa sobre mí. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, mire que las cosas que le pasaron a José no fue por andar en homicidio ni en ningún pecado. Así las cosas que te han venido a ti, casi siempre cuando te viene algo mal como a Job, lo primero de todos los alrededores está pecando. ¿Así o no es así? Es lo primero que se nos viene. Uy. Y señalamos, es que pecó, es que esto, es que... No, es que Dios tiene un propósito también en esas tormentas para con sus llamados. Y es llevarnos a niveles más altos y más profundos con Él. Job al final pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando usted conoce un carro, usted tiene un conocimiento de oídas del carro, pero cuando usted desarma el carro, usted tiene un conocimiento de vista del carro. Y el conocimiento que tiene el carro es totalmente ¿qué? Diferente. Alguien que conoce de carro se sube al carro y dice, uy, a esto le está molestando la balinera derecha. Y uno, si siente el ruidito, sí, mírelo ahí, mire, ahí pegó. Y no, pues si usted lo dice, porque definitivamente uno no escucha nada, ¿cierto? Dios tiene propósitos con las circunstancias que pasan. Porque es tiempo de que el juicio, ojo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tremendo. Cuando Dios te permite pasar por circunstancias difíciles, Él te está puliendo, Él está pensando en tu fin, en su presencia. Él no está pensando en tu economía en este momento. Él no está pensando en la inyección que te van a aplicar dentro de un momento. Él no está pensando en la sanción que te van a dar en el trabajo. Él no está pensando en la desmejora que te van a dar económica o en el aumento que te van a dar económico. Él está pensando es cuando te estés en su presencia. Porque dice, si el justo difícilmente se salva, ¿qué pasará con el impío? Con el que no conoce a Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Y hagan qué? El bien. Estas tormentas en la vida de los que hemos sido llamados o enviados tienen como propósito probar nuestro corazón. En Proverbios 17 dice que Él prueba nuestros corazones. Ver de qué estamos hechos y quebrantar la dureza de nuestros corazones. Ejemplo de algunos enviados que fueron quebrantados y probados, que fueron probados. Abraham, Génesis 22:1. ¿Ya lo tenemos? Dice, aconteció después de estas cosas que ¿qué? Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? ¿Lo recuerdan? Le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, el hijo de la promesa, Isaac, y ve al monte y sacrifícalo. Tremenda prueba, ¿verdad? Era el sueño de Abraham, era su anhelo, había sido su clamor, promesa que Dios le había hecho. Han transcurrido 20 y pico de años. 20 años esperó a que Dios se lo diera y han transcurrido más o menos un par de años, 8 o 9 años y allí, ay, ahora que lo tengo que sacrificar, sí, entrégamelo, dámelo. Y pudo haber cogido su chino y haber salido corriendo. Me voy para otra tierra. Me voy para otro lugar. Y sería algo natural, ¿verdad? A la viuda le dijo, coja el poquito de harina que tiene, el poquito de aceite, haz una arepa y me hace un favor y se la entrega a ese caballero que acaba de llegar. Y era todo lo que tenía. Y ella no la estaba haciendo para ella, la estaba haciendo para dársela a su hijo. Una madre se saca el pan de su boca para dárselo a su hijo, pero no se lo saca de la boca de su hijo para dárselo a un extraño. Y fue una prueba. Y Dios prueba en eso nuestra fe y quiere que desarrollemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos cantar, saltar, danzar, tocar muy bonito, etcétera, ser muy buenos oradores, pero si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Y Dios desea en medio de esas pruebas probar la fe en mi corazón. Y que mi fe sea fortalecida y que mi fe sea aumentada, sea incrementada, porque Él va a hacer mayores cosas a través de mí, a través de ti, y necesita fortalecerte en la fe. Amén. Amén. José. Salmo 105. Todo este salmo está hablando de las maravillas de Dios a favor de Israel. Versículo 17 dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesto su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová que le probó. Tremendo, ¿no? En medio de cada circunstancia que estaba sucediendo, que estaba pasando en la vida de José, Dios le estaba probando.
¿Cuándo se cumplió el dicho de Dios sobre José? Cuando llegaron sus hermanos a Egipto. Y hasta ese último momento Dios le probó, porque él podía haber decidido: los mato porque los mato, los decapito porque los decapito, ¿cierto? Los mando a la cárcel y los tengo ahí, ¿cierto? Él pudo haberse desquitado, pero hasta última hora Dios le probó. ¿Y qué estaba probando allí? Si él iba a guardar el enojo o los iba a perdonar. Si iba a entender, si podía entender. Y José lo entendió. Dijo: Dios mío, el hambre se ha propagado, ha llegado hasta por allá. Ahora entiendo, ellos no me vendieron, Dios me trajo aquí para preservar descendencia. Y le pudo decir a sus hermanos: mire mi hijo, mire, en realidad soy yo soy José. No pudo contenerse, su corazón se enterneció y lloró. Y fue y le dijo a sus hermanos: mire, Dios me envió, yo soy José. Yo no les voy a hacer ningún daño. Ellos dijeron: es José, nos va a matar. Mínimo nos lo merecemos. Y ellos mismos en todas las charlas con José decían: nos tenemos merecido esto. Nos lo merecemos por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Y vino a memoria la culpa a ellos, a sus corazones. Pero José los pudo levantar y decirle: ustedes no me vendieron, Dios los usó, y a través de ustedes Dios me envió aquí para preservación de descendencia. Tremendo, ¿no? Pero hasta último momento el dicho de Dios estuvo probando qué había en el corazón de José. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Cada circunstancia que está pasando es para sacar cosas de tu corazón y de mi corazón. Si el justo difícilmente se salva, el juicio empieza por casa y Dios va a empezar a tocar, y ha estado tocando qué hay en tu corazón, porque lo quiere sacar, porque eso que hay en tu corazón que no es conforme a Él te puede llevar a perder. Y Dios no quiere que tú y yo nos perdamos por nada del mundo, porque nos ama demasiado. Nos amó para redimirnos. Y una vez gozando de tan grande salvación, no podemos menospreciarla. Mira que estás a tu lado. Dios te ama demasiado como para perderte. No te quiere perder. Y siempre va a probar en tu corazón y en mi corazón lo que nos pueda llevar a perder. Siempre lo va a hacer. Nunca ha dejado de hacerlo. Siempre lo va a hacer. Dios te ama mucho. Te ama demasiado como para dejarte perder. Y puede que el camino no sea de rosas, pero siempre le voy a decir: y comieron perdices y fueron felices. Siempre al final se verá el resultado, y el resultado será glorioso. Esta leve tribulación momentánea siempre traerá al final un mayor peso de gloria. Amén. Siempre traerá un mayor peso de gloria. Job pudo decirle a Dios: Señor, hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hablado lo que no entendemos? Perdón, Señor, hablaba lo que no entendía, lo que no comprendía, Señor. Hablé con ligereza, perdón, mas ahora mis ojos te ven. Tenía un conocimiento de ti pequeño, era de oídas, pero ahora, Señor, te conozco porque mis ojos te ven, te contemplan, y eres mucho más de lo que yo había oído. Pero son esas circunstancias las que nos llevan a esas declaraciones y a ese mayor conocimiento. Gedeón, Jueces 6, 14 a 16. El libro de los jueces. Allí está Gedeón. Vienen los madianitas a robarles todo el producido. Está Gedeón empacando el trigo y quiere esconderlo para que no se lo roben. Está escondiendo el trigo. Está temeroso. Y le aparece Dios y le dice: varón esforzado y valiente. Y se le aparece el ángel de Jehová. Y ya hablamos que el ángel de Jehová es una teofonía de Cristo. Es un tipo de Cristo. Se le apareció allí Jesús. El mismo que vino a sus discípulos caminando. Y el mismo que se acerca a ti y te dice: varón, mujer, esforzados y valientes. Esforzado y valiente.
le dice. Capítulo 6, versículo 14, le dice allí Dios. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le pregunta. ¿No te envío yo? ¿Cuántas veces tú has pensado, si tienes toda la capacidad y toda la fortaleza y toda la sabiduría para hacer lo que Dios te manda hacer? Y Dios le dice: ve con esta tu fuerza, con esta tu capacidad. Déjeme decirle, somos hombres y mujeres naturales llamados por Dios para hacer cosas sobrenaturales. Pero Dios no pide que tú tengas una fuerza sobrenatural. Solo pide que confíes que Él está con Él. Mire lo que pasa enseguida. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente que yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Y por qué lo iba a hacer? Él ya les pone su condición, él ya le dice: soy el menor, mi familia. Se le vino toda la baja autoestima encima. Se le vino toda la baja autoestima. No le salió orgullo por ningún lado. Y le dice: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Le dice a sus discípulos: yo soy, no temas. Tened ánimo, yo soy. El mismo que le dijo a Gedeón: yo estoy contigo. Él te envió, Él está contigo. Dile al que está a tu lado: si Él te envió, Él está contigo. Tormenta va a haber, dígale: tormenta va a haber. Pero no temas, Él está contigo. Él te llevará adelante. Solo permítele entrar a tu barca y tomar las riendas. Si leemos todo lo de Gedeón, vemos que Él le dio las estrategias, las formas, las maneras, todo. Y Él le dio la victoria. El que te llamó te garantiza la victoria. Pero tienes que confiar en Él. Siempre la tormenta debe producir uno de dos resultados. Siempre la tormenta debe producir uno de dos resultados. O renegamos de Dios y blasfemamos de Él, o glorificamos a Dios. Pero no produce los dos resultados a la vez, no los produce. Una de las dos cosas tiene que producir la tormenta. Miremos. Número 1, que reneguemos o blasfememos el nombre de Dios. En medio de las tormentas siempre va a estar también nuestro adversario, Satanás. Y él busca en medio de la tormenta y en medio de las circunstancias difíciles que tú y yo reneguemos, blasfememos de Dios. Que tú y yo nos levantemos en queja contra Dios. Y con esto busca que nuestro corazón se endurezca más hacia Dios. Y que no queramos seguir a Dios, y que no queramos servir a Dios, y que no queramos saber nada de Dios. Eso es lo que él busca. Miremoslo. Job capítulo 1. Ya le digo, 1:11. Todos conocen la historia de Job en este lugar, ¿verdad? Y cómo Satanás se presenta delante del Señor con los hijos de Dios y le pregunta a Satanás a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y le dice: déjeme tocarlo y verá, déjeme tocarlo, a ver si no reniega de ti. ¿Sí? Versículo 11: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios va a usar las tormentas para su gloria. Dios va a usar las tormentas para quebrantar toda dureza de nuestro corazón y para revelarse más a nosotros. Pero el enemigo va a querer algo contrario. Es que la tormenta nos lleva a blasfemar y a renegar delante de Dios, a quejarnos delante de Él y a que nuestro corazón se endurezca mucho más para con Dios. Job capítulo 2 versículo 4. Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma
presencia. Primero tocó sus bienes, tocó su familia, pero Job nunca renegó de Dios. Él buscaba que renegáramos de él. Y él siempre va a buscar. Cuando pierdes algo, cuando te va mal en algo y tú tienes, por cierto, y has orado y toda la vaina y todo te sale chueco. Tú empiezas a zapatear y es donde sale el niñito a hacer pataletas. Porque no tuvo aquello por lo que oró, ayunó, puso a la iglesia entera a ayunar, llamó a otros continentes y también oraron. Y nada pasó. Tenía una palabra. Y es donde sale el hombre viejo, ¿sí o no? El indio, a patear y a zapatear. Eso es lo que es el fin que busca Satanás. Pero es donde tú te tienes que parar y alabar. La segunda cosa la otra cosa, si no produjo la primera, tiene que producir la segunda. Y Dios espera que siempre se produzca la segunda. Es que su nombre sea glorificado, alabado, exaltado. Ahí mismo en Job 1, versículo 20, todo se le patasarribió a Job. Perdió su familia, perdió sus bienes, perdió todo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué? Y adoró. A pesar de su dolor, a pesar de su confusión, a pesar de su abatimiento, dice, él rasgó su manto, él se echó silicio. ¿Qué más hizo? Rasuró su cabeza. Todo eso es señal de ¿qué? De duelo, de dolor, de abatimiento. Y a pesar del dolor, del duelo, del abatimiento, dice que él se postró y adoró. Él adoró, levantó sus manos y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabes que el propósito de Satanás no se cumplió, pero el propósito de Dios sí se cumplió? Él adoró. ¿Cuán difícil es adorar? Qué difícil es adorar cuando hay momentos difíciles. Qué fácil es adorar cuando me gano el baloto. Qué difícil es adorar cuando se lo gana otro. ¿Ah? Cuando yo me lo gano es muy fácil saltar, aleluya, gloria a Dios. Cuando no me gano, cuando antes me quitan, qué difícil es adorar. Cuando me cambian las condiciones del contrato como a Jacob una y otra vez, qué difícil es adorar, qué difícil es confiar en ese Dios que permite que me cambien el contrato de una y otra vez. Qué fácil es quejarse. Pero al final Job cantó victoria y no la van. Al final Dios se glorificó y honró a Jacob y salió bendecido y enriquecido conforme la palabra que Dios le había dado. No importa cuántas veces le cambiaran el salario, lo de Job siempre prosperaba. Y eso muestra que Job tenía una actitud correcta hacia Dios. Porque la prueba busca también conocer si mi actitud es correcta hacia Dios, es bien hacia Dios. Como le dice Satanás a Dios, vamos a ver si no te sirve de balde, si no te alaba y te canta y te celebra, es porque tú le das. Le dice, tú cercaste su vida, cercaste su casa, cercaste sus bienes y al trabajo de sus manos has añadido bendición. Cualquiera te sirve así. Cualquiera te alaba y te adora así. Y cuando le quitó el cerco, Dios, y se le fueron los bienes, se le fue la casa, se le fue todo, allí se postró y adoró. Cuando le tocó su salud, Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Su esposa le acaba de decir, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Claro, para esa mujer es duro, acaba de perder a todos sus hijos. Y ahora su marido está
lleno de llagas. Pierden sus bienes y ahora su marido está todo llagado. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En esto no pecó Job con sus labios. Tremendo, ¿no? En esto no pecó Job con sus labios. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Poderlo alabar en esos momentos no es fácil. Job capítulo 13, versículo 15. Ya han venido sus amigos, ya lo han lacerado, le han dicho de todo, hasta de qué se va a morir. Ya lo trataron de pecador, de todo. Ya le dijeron, antes Dios te ha tratado con compasión. Ahí sí, como dicen, al caído, caerle. Y del árbol caído, hagan leña. Le cayeron con toda. Y una de las respuestas de Job defendiendo su integridad, en el capítulo 15, la primera parte únicamente, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Cuando en la tormenta tenemos una buena actitud hacia Dios, esto hace que nuestro corazón sea más sensible a Dios. Cuando en medio de la tormenta tú y yo tenemos una actitud correcta hacia Dios, de darle gracias, de adorarlo, aunque tú y yo no entendamos qué está pasando, qué está sucediendo, si podemos saber que Él va a hacer que todo obre para bien. Él decía, yo solo sé que mi Redentor vive y Él un día me vindicará, decía. Solo sé eso. ¿Por qué está pasando todo este desastre? No lo sé. No lo sé. Yo solo sé que mi Redentor vive. Y Él un día me vindicará. Él un día me pondrá en alto. Cuando yo tengo eso en mi corazón, déjeme decirle, estoy guardando que mi corazón sea endurecido. Y estoy permitiendo que mi corazón sea quebrantado y sea hecho sensible a su voz. Estoy permitiendo que la gloria de Dios se manifieste y otros sean tocados por esa gloria de Dios y sean salvos. Ejemplo de esto es la vida de Lázaro. Vamos a Juan capítulo 12. Las hermanas de Lázaro clamaron a Dios. Le dijeron a Jesús, nuestro hermano está enfermo. Y Jesús se quedó adrede. Y le dijo a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, ¿es para qué? Para la gloria de Dios. Dígale al que está a su lado, su circunstancia no es para muerte, es para gloria de Dios. Su circunstancia familiar, su circunstancia económica, no es para muerte, es para la gloria de Dios. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que este naciera ciego? Y él dijo, no, nació así, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Juan capítulo 12, versículo 10 y 11. Lázaro ha resucitado. Dios no lo dejó en la tumba. Hizo algo más allá de lo posible, hizo lo imposible. Los mismos que estaban allí, amigos, decían, si este amaba tanto, cuando lo vieron llorar, no podía haber sanado a Lázaro. Este que sanó a tantos y lo amaba, no lo pudo haber sanado, impedir que muriera. Pero Dios nunca está pensando en sacarte de tu circunstancia. Dios está pensando en afectar al círculo que te rodea. Está pensando en aquellos allegados a ti que están viendo tu circunstancia y por las que está pasando. Y saben de la confianza que tú tienes en Dios. Está pensando en ellos para revelarse a ellos a través de ti, de tu circunstancia, como el Dios vivo, como el Dios todopoderoso. Y Lázaro resucita y mire lo que pasa. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Dice que ya me voy a devolver. Versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Jesús,
Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Tremendo, ¿no? Jesús ese día no solo resucitó a Lázaro, sino que tocó la vida de muchos judíos. Y muchos seguían convirtiéndose, aunque no supieron que ese hombre había estado muerto. Y los sacerdotes que iban a prender a Jesús porque querían matar a Jesús, ahora iban también de Lázaro, porque era un testimonio andante de que él era la vida, de que él, del que leían en las escrituras, era la vida y estaba allí para darle vidas, pero ellos no querían recibirle. Y a veces no lo queremos recibir porque no queremos dejar cosas en nuestra vida, porque sabemos que si lo recibimos, muchas cosas van a cambiar en nosotros que no están bien, y muchas veces no las queremos dejar. Y ellos no querían dejar, sí querían la vida, pero no querían dejar las cosas que tenían, que estaban haciendo y sabían que estaban mal. Entonces prefirieron: matemos a Jesús y ahora matemos a Lázaro, y podemos seguir nuestra vida tranquilos. Pablo y Silas, Hechos 16, Hechos capítulo 16. Pablo y Silas son apartados para la obra. ¿Recuerdan? El Señor dijo proféticamente: apartadme a Pablo, Silas, y a Pablo y Bernabé, apártemelos para la obra. Y apartan, y Pablo y Silas y Bernabé salen de misiones, y después se llevan también a Juan Marcos, y Juan Marcos coge con Bernabé para un lado porque le falló a Pablo y Pablo lo descalificó, y entonces Bernabé dijo: no, yo me lo llevo. Y Pablo se fue con Silas, y Pablo y Silas se vieron en aprietos y fueron castigados, azotados. Y cuando fueron azotados, fueron metidos en la cárcel. Hechos 16, versículo 23. Dice: y después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Y después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Y era el que está a su lado: azotado mucho. A veces nos parece, yo un día hablaba con el Señor y me estaba así, cuando uno se pone así como medio quejón, ¿sí? Y llega y me dice el Señor: todavía no has peleado hasta lo sumo. Quizá hayas experimentado tan solo 3 azotes, 4, pero tranquilo, la cantidad es mucho. Quizá faltan todavía más azotes, pero déjeme decirle, si tienen la actitud correcta, Dios se va a glorificar. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro, en el del fondo, y les aseguró los pies en el cepo. O sea, de aquí no se pueden ir. Pero a medianoche Pablo y Silas empezaron, como nosotros, ¿no? No, mentiras, como algunas personas, no sé quiénes serán. Yo, que soy tu siervo, todo lo que te he servido, y mira, Señor, qué injusticia, cómo me han azotado, Señor, cómo me han hecho, Señor. ¿Alguna vez se ha levantado usted a quejarse? Eso en otra congregación, aquí no. Y entonces se levanta en fuerte y alta voz nuestra quejabanza, ¿no? Y se levanta nuestra quejabanza y empezamos a dejarla oír a los 4 vientos. Y el enemigo está ya que se frota las manos. Él sabe que eso va a hacer que los cepos se afirmen en nuestros pies y los barrotes se solidifiquen contra nosotros. Él sabe que con esa actitud nos asegura en el cepo, nos asegura en la prisión. Él sabe que con esa actitud no vamos a salir de allí. Él sabe que estamos condenados a permanecer en esa cárcel si nuestra actitud no cambia. Porque entonces empieza a enseñorear de nosotros el temor, la inseguridad, la zozobra. Josafat fue un hombre que hizo las cosas bien, hizo volver al pueblo en pos de Dios, y se levantaron
4 ejércitos, 4 reyes a pelear contra él. Y él rasgó sus vestidos cual Job, echó cilicio. Se entristeció, lloró, se quejó. Y Dios le dijo: estése quieto y conozca que yo soy Dios. Y le dijo: no hay necesidad que pelees. La batalla no es tuya, Josafat, la batalla es mía. Ocúpate en lo que te tienes que ocupar. Y fue Josafat, cambió sus vestidos, se lavó, se bañó, puso vestidos reales y empezó a adorar. Y el pueblo que había seguido sus pasos ahora estaba siguiendo los pasos correctos, porque tras él, cuando tú y yo empezamos a quejarnos, toda nuestra casa va a ir tras nuestra queja, va a ir tras nosotros, va a ir tras nuestra amargura, va a ir tras nuestro renegar contra Dios. Y entonces él cambia de actitud y empieza a alabar a Dios. Y Dios le dice: bueno, listo, esta vaina cambió, prepárate para que mañana vayas al campo de batalla. O sea, no podía dejar de ir al campo de batalla. Pero la actitud de Josafat fue diferente ahora. Dice que salieron al campo de batalla y delante del ejército mandó los cantores y empezaron a cantar en fuerte y alta voz. Y mientras marchaban hacia el campo de batalla, iban alabando al Señor, adorando al Señor, glorificando y exaltando su nombre. Y cuando llegaron allí, encontraron un campamento vacío. Dios les había dado tremenda victoria y duraron 3 días. ¿Cuántos días? 3 días recogiendo el botín. ¿Por qué? Porque cambiaron su actitud contra Dios y permitieron que la gloria de Dios descendiera y se manifestara poderosamente en medio de ellos. Y les dio una victoria tremenda, poderosa. Lo mismo pasó con Pablo y Silas. Pero habiendo pasado, me perdí, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Tremendo, ¿no? Acaban de entrar, los azotaron mucho. Y yo me imagino, en una cárcel no pasa desapercibido quién entra. Y yo creo que los vieron. Madre, qué jueta era la que les dieron tan berriondas, pobres manes, mire cómo los dejaron. Y los llevan a rastras y allá los meten en el último cepo. Y yo me imagino que ellos esperaban en escuchar el ay. Se volteaban, ay, 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 uy, y ellos esperaban escuchar renegar, maldecir, decir groserías, etcétera. Y cuando esos que vieron no oyeron las quejas y de pronto empiezan a oír himnos, dicen: esta gente está loca. Y empiezan a cantar y empiezan a adorar y empiezan a exaltar al Dios vivo. Aquel que los llamó no los había dejado. Aquel que los llamó estaba ahí, aunque no lo hubieran visto en los azotes. Pero empezaron a alabarle y a glorificarle y a exaltarle. Y entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante que se abrieron las puertas de la cárcel, de la celda de Pablo y Silas, se cayeron las cadenas, se cayeron los cepos y Pablo y Silas salieron caminando. ¿Cierto que no? Dice que las celdas de todos los presos se abrieron. Dios está interesado en tocar al que está a tu alrededor. Solo levántale y adórale en medio de la aflicción. Levántale, levanta tus brazos y empieza a adorar. Que cuando empiezas a adorar, algo tremendo empieza a suceder y a acontecer. No solo para tu vida, para tu casa, para tus bienes, también para los demás que están alrededor tuyo. Las celdas de ellos se van a abrir, los cepos se van a caer, las cadenas se van a romper y ellos van a saber que fue el poder de Dios que descendió a causa de tu alabanza, a causa de tu adoración. Aleluya. Y déjeme decirle, ninguno de los presos huyó. Todos corrieron ¿a dónde? ¿A dónde corrieron? Eran masoquistas. Corrieron a la celda de más adentro.
No, en realidad no corrieron a la celda de más adentro, corrieron al lugar, al epicentro que produjo esa libertad. Corrieron a la presencia de Dios, sabían que Él estaba allí. Algo había pasado tremendo en sus vidas.